En un mundo en permanente mutación, en una Argentina trabada políticamente, desorientada y presa de lugares comunes, decidimos buscar activamente la dirección correcta, hacia un nuevo bienestar y las contraseñas que nos permitan empezar a descifrarlo. Queremos volver a unir la política con la vida cotidiana y ser una generación que pueda incidir en la conversación pública. Todos los días, un ladrillo en la dirección correcta. Cuanto mejor, mejor. En el programa de hoy queremos hablar de nuevas subjetividades urbanas. Cuando decimos nuevas subjetividades urbanas, hacemos foco en dos cuestiones puntuales. La primera tiene que ver con una concentración urbana de las sociedades en las ciudades, una tendencia siempre ascendente en el mundo. Y la segunda tiene que ver con los emergentes sociales que aparecen con Internet y que son formadores de identidades. La gente que nació en los 90 como yo, no solamente vio el 2001, luego el kirchnerismo, luego el macrismo y ahora Milei en la Argentina, sino que a nivel global también nació el calor del ascenso y caída de las .com, de los primeros navegadores de Google, vivió en el 2008 la crisis del paradigma de liquidez financiera de Lehman Brothers que estalló, luego tuvo que hacerse lugar en un mercado laboral totalmente heterogéneo, fragmentado, trazado por la precarización para generaciones como la nuestra, y ahora mira de reojo y trata de hacerse un lugar en un capitalismo tecnológicamente diferenciado, o capitalismo de plataformas, como se le llama hoy, en el cual aparecen la automatización, la inteligencia artificial y determinadas cuestiones que son formadoras de nuestra subjetividad. Esta subjetividad que está trazada por Internet, que está trazada por estos fenómenos y estos emergentes sociales, y que tiene mucho que ver también con la insatisfacción democrática que aparece en la Argentina y en otros países del mundo. Una insatisfacción democrática que tiene que ver con que la democracia como sistema, con avances y retrocesos, no termina de adoptar una flexibilidad tal que le permita acomodarse y asentarse con estas nuevas demandas. Y cuando no puede resolver los problemas concretos de la gente, los que aparecen o se intensifican con este capitalismo tecnológicamente diferenciado, como decíamos recién, entonces empieza a vaciarse de contenido. De todo esto un poco queremos hablar con Pablo Fernández Rojas, director de Causa Parcial y estudiante de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Dirección Correcta. ¿Todo bien? Todo bien. Feliz de estar acá. Bueno, me alegro, che. Sabés que quería arrancar por una parte que me parece importante y muchas veces subestimada, que tiene que ver con la dimensión urbana. Vos naciste en Bolivia, ¿no es cierto? Correcto. Cochabamba. Pero creciste en la Villa 1114, que es uno de los barrios más grandes de la ciudad argentina, de la ciudad de Buenos Aires, y una de las villas más extensas en el territorio. Yo creo que en lo urbano se expresa muchas veces la tensión entre el territorio y la economía, pero más precisamente en cómo el territorio es moldeado y moldea también la dinámica de los mercados formales e informales, y que ahí también se expresan muchas tensiones entre la seguridad, los derechos humanos, el ambiente, etcétera, que tienen que ver para mí, y esta es una tesis individual que lo podemos conversar, pero es lo que me interesa charlar con vos, muchas veces con el descrédito de la política, ¿no? A veces la política esmerila verdades y bueno, lanza grandes postulados que después en el territorio se expresan de otra manera y que en esa contradicción se expresa, creo yo, gran parte del descrédito que tiene hoy la política con la sociedad. Que tiene ese descrédito en términos más utilitarios, ¿no? De un Estado que o no produce soluciones concretas o esmerila verdades que después no tienen una expresión en los territorios. ¿Cómo crees vos que convive esta dimensión urbana, que yo considero que está subestimada, desde tu experiencia personal, con el descrédito, si es que hay descrédito, de la política? Bueno, sí, hace 30 años vivo en Bajo Flores, en la villa, en la 1114, tenés razón. Para mí no dijiste mal en que es la villa más poblada de Argentina, porque si es la de la ciudad. Claro, pero si es de la ciudad también es la más poblada de Argentina. Puede ser la más poblada de Argentina también, sí. O anda ahí en el palo. Yo creo que cambiaría la palabra política ahí por lo estatal. Creo que la diferencia entre la objeción a lo estatal y a la política es importante. Porque cuando se objeta a lo político es solamente un juego de partidos o de dinámicas de la presencia de agentes militantes o no, o de marketing o no, o de lo que sea que se reproduzca en los barrios. Y lo que está pasando ahora me parece que tiene que ver más con una objeción a lo estatal en general. Sí creo que hay una dinámica de vida en lo urbano
que no es la misma que en las villas y en los barrios, porque justamente la presencia estatal hizo que este desfase o esta diferencia de estas dinámicas se conviertan en guetos, ¿no? Tienen su micropolítica, su microclima, tienen dinámicas de, justamente por ser también mayoritariamente integrados por migrantes, dinámicas de país extranjero, exportan, importan cosas hacia y dentro de la ciudad. Tenemos a la gendarmería que representa, ¿no?, una frontera en la propia ciudad, y tenemos nuestros propios códigos, costumbres o lo que sea, que ilustra, creo que, cierta imagen de lo que nosotros entendemos por política en el barrio. Para vos, ¿lo estatal está impugnado en cierta medida en los barrios populares hoy? Sí, en el voto y en cuanto a la presencia más fáctica, ¿no? O sea, para nosotros la presencia estatal es, en cierto nivel, aquello que impide cierto crecimiento económico, cierto crecimiento de derechos, cierto, ¿no? Es un impedimento en cuanto a eso. En cuanto a derechos tenemos la gendarmería, ¿no? Que más allá de que la querramos en el barrio por una cuestión de inseguridad, delata justamente eso, ¿no? Que somos barrios que están tirados a su suerte en cuanto a inseguridad y que solamente pueden ser intervenidos por una fuerza de frontera. Al mismo tiempo también nos dicen en la cara cuánto de nuestros derechos tenemos que entregar para que podamos que cumplir cierta mínimo estándar de seguridad. Para vivir más seguro. Para vivir más seguro. Sabemos ese cálculo, tenemos ese cálculo. Entonces ahí el Estado solamente funciona como algo represivo al mismo tiempo, pero que nos soluciona un poco de la vida. Al mismo tiempo no, es deprimente, ¿no? Porque tenés que entregar derechos para que pase eso. Bueno, pero la relación con el Estado en un punto es utilitaria. Digo, me tiene que servir. Claro, te tiene que servir hasta, ¿no?, que te garantice, como dijiste hace un rato, ciertas cosas. En su momento, yo creo, cuando intervino la gendarmería en el barrio, sirvió, aparte de como medida, ¿no?, simbólica de estamos cuidando los barrios, que no salgan de ahí, que no, también como un garante de los mercados propios de los barrios. Garantizaba la reproducción económica de los barrios. Te habló Cristina, ¿no?, 2010 más o menos. Garantizaba la reproducción económica de los barrios y que cada persona esté segura en cuanto al consumo y al acceso a este. Entregamos eso, ¿no? Entregamos seguridad para ese progreso cuando no lo vimos más efectivo, ¿no? Ya es una desilusión. Lo estatal termina siendo una desilusión. La política y la militancia un poco lo mismo, ¿no? Ensayamos cierta obra de teatro ficcional de entender para qué vienen a militarnos. Entregamos conocimientos, experiencias de vida, experiencias marginales o lo que sea. Y a cambio recibimos cualquier asistencialismo que sabemos que existe. Pero la relación la entendemos muy bien, de paternalismo, de lo que sea. Paternalista, esa relación. Desde mi punto de vista sí, y creo que todos lo entendemos un poco así. Nos hacemos un poco. Y la del Estado. La de la militancia seguro, la del Estado es más discutible, pero sí, también, ¿no? Es como... hace poco estuve en una entrevista y cuando decía la exigencia nuestra de querer guita es bastante simple, ¿no? En ese aspecto, ellos me preguntaban, ¿y para qué quieren guita? ¿No? El Estado no comprende, haría esa pregunta, ¿para qué quieren guita si los estamos asistiendo? Paternalismo total. La militancia es un poco así, ¿no? Eso que decís me dispara otra cuestión que te quería preguntar, que vos en tu canal Causa Parcial, ¿no es cierto? Sí. Hablaste en algún momento de venganza generacional o de una suerte de impugnación al progresismo, justamente de ese lugar, me parece, ¿no? Del paternalismo. Uh-huh. ¿Qué contraseñas tiene esa revancha? Digo, recién hablabas de derechos. ¿Funciona la palabra derechos en nuestra generación? ¿En la tuya? Lo que pasa con la palabra derechos es que es fácilmente desarmable. De hecho, creo que le salió muy bien a Milei por eso.
está en objeción porque es poco creíble con nuestra vida, lo que transitamos. Me voy a repetir, pero es lo mismo. ¿Cómo voy a hablarle de derecho a un amigo mío? ¿Cómo le voy a hablar de derechos humanos? O a lo que tiene que acceder, o enseñarle qué es lo que tiene que acceder de derechos, si ya están vulnerados de antes. Y si aparte él ya calculó, ya sabe que entregó derechos, ¿no? Ya sabe que tuvo que entregar parte de su vida para hacerlo. ¿Cómo lo entrega? Vamos a integrarlo a la plaza del 24 de marzo. A ver si por voluntad propia no entiende que sus derechos previamente humanos ya están totalmente alterados y lo simbólico de esa marcha lo representa o no, y si es justo o injusto que se sienta o no representado. Eso creo que es una pregunta para hacer. Yo voy, pero qué sé yo, no veo por qué no podría objetarlo. Pero para vos no funciona en un punto la palabra derechos en nuestra generación porque es una suerte de, bueno, recién te llamabas de ilusión. Digo, nos hablan de derechos y esos derechos están degradados, no ocurren, no son palpables en nuestro día a día. Sí, no, a ver, como funciona la palabra derecho, yo creo que es algo a discutir. De hecho, creo que la oportunidad con mi ley es eso, discutir palabras que dábamos por sentados, que todos estábamos de acuerdo, que no, que había un pacto ahí, que todos estábamos seguros que existían, y como mínimo es una palabra discutible. El otro día en la marcha en lo de la ley de bases, sí, la represión, ahí está en juego la palabra derechos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y la represión, bueno, qué sé yo, metieron presas 15 personas, ojalá se terminen liberando a todas, todo lo que sea. Estamos ahí defendiendo derechos adquiridos, no queremos renunciar a los derechos que sabemos que nos corresponden, ¿no? Que fueron batallas ganadas hace tanto tiempo. Y a los 2 días en Bajo Flores hubo una represión porque la policía fue a allanar un local de celulares de un pibe ahí y la gente vio que como que le estaban arruinando, se estaban llevando de más, o sea, hasta ese cálculo hicieron, se estaban llevando de más en cuanto a lo que era el negocio del pibe, ¿no? La gente saltó y la policía reprimió, sin asco. ¿Qué significa se estaban llevando más? ¿Que le correspondía...? No, nosotros sabemos más o menos hasta cuánto nos pueden reprimir, por decirlo así. Si te sacan 10 celulares y te están llevando 50, no somos boludos. O sea, hasta ese cálculo tenemos de cuánto nos pueden sacar, ¿no? Entonces, ahí la discusión está entre defender los derechos, ¿no? En la plaza y calcular los no derechos en la villa. Porque nosotros en la villa no estamos manifestándonos, estamos simplemente defendiendo los pocos derechos que tendríamos o el exceso sobre los no derechos que tenemos. Hay un no derecho ahí. Entonces ahí creo que hay una disputa en la palabra derechos humanos o lo que sea, que hay que ponerlo en juego. Yo cuando pienso en derechos, pienso en un montón de cuestiones. En derechos humanos, en el ambiente, en el feminismo, en la emergencia de los movimientos sociales. Pero pienso que un punto de no retorno en nuestra generación que por ahí no entiende la palabra derechos, la misma significancia o que le da la militancia o que le dan a otras generaciones, tiene que ver probablemente con el trabajo. Vos recién hablabas de tu barrio y decías, bueno, nosotros somos un gueto, estamos aislados en un punto del resto de la ciudad formal, y en ese estar aislado del resto de la ciudad formal hay una contraseña de informalidad general que está muy asentada en el territorio y que solamente también se traduce en una informalidad laboral. Recién hablaba de la ley bases o bueno, de cuestiones de reformas que impulsa un nuevo gobierno en la Argentina, que para esa informalidad laboral no tiene otra respuesta más que, bueno, abracen este capitalismo de plataformas, tengamos mayor flexibilidad en el empleo, que eso va a ser lo que nos genere más trabajo. ¿Qué tiene que hacer hoy el progresismo para evitar esa impugnación? Tiene que abrazar ese capitalismo de plataformas y abrazar esa flexibilidad, porque hoy los pibes quieren ser soberanos de su propio tiempo, o tiene que luchar contra eso y abrazarse a lo que estaba antes. Me pone medio raro y incómodo darle consejos al progresismo. Creo que está muy de moda objetarlo, me parece. Está muy autoflagelante, ¿no? El progresismo. Y no sé si, qué sé yo, no sé si está bueno. Pero creo que hay algo de no. Ya hace un tiempo el progresismo no habla de guita. Y aparte el Estado no puede comprender ciertas dinámicas de semiempresariales o laborales de una economía alegal. O sea, una economía que se alimenta de el territorio ilegal en el cual está, pero al mismo tiempo reproduce trabajos que son perfectamente legales. El Estado ahí aparece solamente como un escollo. El Estado aparece como un fiscalizador de impuestos y que encima no te legaliza. Y en ese aspecto,
¿Qué tan mal está de que un emprendedor del barrio al cual el Estado solamente aparece para interpelar su vida de manera negativa y que no le permite desarrollar su potencia económica, se identifique con Galperín? Galperín te está diciendo, el Estado es una garcha, el Estado no tiene que cobrar impuestos, el Estado no lo tiene que hacer. Cuando aparece solamente es un recaudador de tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué tan lejos está de que un emprendedor se sienta identificado con eso? No me parece tan lejos y no me parece tan loco. Una garcha, es un mega empresario, ¿no? Tengo que aclararlo, es un chabón que le chupas un huevo. Pero en cuanto al efectivo de la vida, ¿cómo hace alguien que prosperó económicamente en el barrio y que quiere traducir ese dinero que por donde vive no lo puede legalizar y acceder a los consumos que tendría alguien de clase media o lo que sea? ¿Cómo lo puede hacer? No lo puede hacer. El Estado es solamente un inconveniente ahí. El progresismo creo que tendría que entender esas dinámicas de economías. No sé si ponerle informal, porque realmente no sé, sociológicamente no sé qué palabra le pondría. Yo le dije a legales porque lo vengo pensando hace mucho, porque entiendo que es un rebalse de economías antes ilegales, hay una productividad en cuanto a eso, pero son trabajos que implican cuerpos legales de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo el progresismo tendría que, primero, permitirse hablar de guita, permitirse hablar en ese aspecto capitalistamente de guita, permitir a la gente que aspire o a laburar menos o a no laburar, que la figura del obrero ya no puede ser Se puede abrazar la libertad en el tiempo de trabajo, por ejemplo, la soberanía del tiempo. Sobre todo sobre el tiempo, o sea, pero aparte, dejar de creer que la palabra obrero representa solamente el cuerpo de revoluciones, ¿no? El obrero es el cuerpo de revoluciones para nosotros y empezar a pensar que uno no aspira a eso, no aspira a ser obrero. Y no está mal, loco. No está mal no aspirar a ser obrero. No está mal como concepto que un pibe quiera agarrar y pedalear y definir su tiempo para laburar. Como concepto no está mal. Obviamente que es esclavizar, todo lo que quieres, informalidad, todo lo que quieras. Pero como concepto, que el chabón renuncie a todo lo que lo somete a tiempo, me parece totalmente leal. A mí varias veces me consultaron y me preguntaron sobre... Che, ¿conocés pibes que laburen en Rappi porque queremos agarrar y ver si hacer como un gremio, un sindicato, lo que sea? No les interesa. Pero es que como primera instancia, lo primero es rechazar todo eso. A mí cuando el hijo de Moyano, no me acuerdo si Partido Obrero también quiso como gremializarlo, era como no entender, pero de ninguna forma a quién te estás representando. Porque en primera instancia te ven como jefe a vos, gremialista o sindicalista. Entonces están rechazando completamente eso. Quieren tener su dinámica totalmente independiente. No me parece tan loco eso. Y que lo entienda la ultraderecha, eso sí me parece loco y discutirlo. Porque eso lo leyó la ultraderecha, no lo leímos nosotros. Estamos todos mal en ese aspecto. Es interesante lo que planteas. Recién mencionabas a Marco Galperín y la proyección que por ahí hace una generación con tipos como Marco Galperín o como Elon Musk, que está muy de moda ahora. Y a mí me parece que hay algo interesante ahí porque obviamente uno no puede impugnar la soberanía que quiera tener un pibe sobre su tiempo o la gana que tenga de no ser un obrero típico y tradicional como era el de los 70, porque la verdad que es una proyección que te queda lejos a vos, a mí y a cualquier pibe de nuestra generación. Sin embargo, me parece que el aprovechamiento, en este caso de la ultraderecha, como decías vos recién, conlleva en un punto un engaño, ¿no? Hay como una lógica medio supersticiosa, diría yo, de poder ser Elon Musk o estos fenómenos que aparecen ahora con Cositorto de hacerte millonario en un día. Digo, hay una generación nuestra que por ahí porque no tiene que aferrarse, pero que cae medio presa a la superstición en general. Y eso, digo, nos pasa a todos. A mí me pasa, yo el otro día discutía un poco en esto de lo militante militado, que es un concepto que vos traes que me parece muy interesante y que lo mencionabas en la primera pregunta. Yo a veces me siento mucho más jovista de la política en el sentido de que uno se divierte mucho más de lo que transforma u organiza realmente a partir de la militancia, porque también forma parte de un nicho en el cual leemos los mismos diarios, seguimos la rosca parlamentaria, escuchamos a Pagni los lunes, a Jabrowski los martes, y es casi que un divertimento más que la importancia de la organización y de la transformación. Pero así como esos pequeños engaños que tenemos todos cotidianamente porque no hay de qué aferrarse, hay un engaño más superestructural en esta lógica de, no el emprendedor, porque el emprendedor en definitiva es alguien que tiene una idea, la quiere llevar adelante y piensa cómo hacer de un mundo del trabajo en descomposición una tarea en la cual pueda tener una remuneración y ser soberano de su tiempo y bueno, encontrar un norte.
Pero hay una lógica medio engañosa en vos podés ser cositorto. Cositorto no, justo ese es un engaño total. Pero vos podés ser Marco Galperín, vos podés ser un emprendedor de garage como fue Silicon Valley. Y hay un sueño americano ahí que no sé, a mí me parece un poco una superstición. Quisiera saber qué opinas vos y si ves que esos discursos permean o no en los pibes de tu barrio, por ejemplo. El discurso entra sí o sí. Eso sí, que el discurso entró seguro. Eso no lo dudo. Yo creo que la trampa está en, como decís, te están mostrando excepcionalidades para hacerte creer de que no es alcanzable. Aparte, Galperín ya era rico y vivió del Estado con excepción de impuestos mucho tiempo. Es fácil desarmar esa imagen. Pero en cuanto al sueño americano, claro, como no, si vos laburás, o si vos le metés ganas, o si vos lo que sea llegás, existe. Entiendo que hay algo de fábula ahí y que es una trampa. Pero creo que vivimos siempre de fábulas y trampas. Todo es medio una utopía para nosotros. Va a sonar fuerte lo que digo y no significa que yo lo piense, pero lo estoy diciendo para ponerlo a discutir. ¿Qué tan lejos está esa utopía del mega emprendedor como Elon Musk o Galperín, que llega a algo y que nos hacen creer para aspirar a eso, de que venga alguien y te hable de Marx? Me explico. Hoy en día, ¿qué tan distinto está? ¿Qué tan utópico de la misma forma es para cada uno? ¿Qué tan lejos? Son teorías, uno es un show, ¿no? Porque es un coso, y el otro es un teórico que murió hace, ¿no? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos está en la política? No creo que esté tan... Vivimos persiguiendo utopías y creo que en este momento lee mejor las cosas. Simplemente eso, lee mejor las cosas. Se redujo todo a lo individualista en cierto aspecto, seguramente estructuralmente por la derecha y todo lo que quieras, pero justamente la derecha hubo momentos que incluso manejando el mundo no leyó tan bien como está leyendo ahora. Sí creo que le erran en que creo que el movimiento en sí general de las ultraderechas superan a los protagonistas. O sea, supera a Milei, supera a Bolsonaro, supera a Vox, supera a lo que quieras. Son más importantes y van a trascender mucho más. Pero como lectura general de los reclamos, de las pasiones, del enojo y todo, me parece muy superior la lectura y respetable aparte. Volviendo sobre Milei, que lo mencionábamos recién y que aparece en todas nuestras conversaciones, porque estamos un poco todavía descifrando el fenómeno y tratando de entender el impacto, y obviamente que es novedoso, y me parece que lo estás entendiendo mucho mejor que yo en algún sentido, porque traías recién esto de la superstición y pensabas en las supersticiones que yo también tengo o que yo también tuve en algún momento, y hay algo de esa politización emergente que aparece con Milei, que también es bastante análoga a una politización que puede haber ocurrido en su momento con los jóvenes que ingresaron al kirchnerismo en su momento. Sin embargo, me parece que Milei hace una operación algo engañosa, de vuelta para explicar el fenómeno libertario, que dice, a mí me votó el 54% de la gente, entonces el 54% adhiere a estos postulados económicos, a estos postulados sociales y piensa igual que yo. Y la verdad que a Milei lo votó el 30% primero, lo volvió a votar el 30% después, pudiendo haber elegido entre otras opciones, pero uno, más allá de que ese 54% no lo haya votado o no adhiera necesariamente a sus postulados, sí parece que ese 30% es bastante identitario, ¿no? Que lo eligió 2 veces, que hoy está cargado de vitalidad todavía. ¿Cómo lees vos ese fenómeno? ¿Cuáles son los elementos que explican ese ingreso a la politización o a la política de personas que estaban defraudadas, como por ahí estábamos nosotros cuando éramos pibes, o por lo menos hablo en mi caso, ¿no? E ingresamos, si se quiere, a la militancia kirchnerista, capaz que con las mismas supersticiones que algunos militantes de Milei, pero ¿cuáles son los elementos que explican para vos esa politización que ocurre ahora? Me parece largo y duro de explicar. Sí, en primera instancia, como para mí tenés razón, en su momento no se juzgó de la misma manera a la integración política de los pibes del kirchnerismo como sí se juzga a la integración política de Milei. Para discutir gente que estaba en sí, que no estaba en la política por eso, y que ahora son activos y son activos. Las ideas después las discutimos. Estamos hablando en cuanto a la politización. Sí. Hubo mucho tiempo en que se valoró hay que militar, hay que participar de la democracia, hay que no, y el tipo logró llegar y movilizar gente. Creo que mientras nosotros estábamos, digo nosotros y siempre me incluyo para no excluirme, no tengo muy bien claro por qué digo nosotros, pero me parece más fácil decirlo. Mientras nosotros estábamos en las casas, seguros, apoyados en una estabilidad económica asalariada, había gente que estaba transitando la calle en la pandemia,
que estaba viviendo con su cuerpo la vulnerabilidad de saber quiénes son, ¿no? Saber que ellos no estaban cuidados y amparados por las medidas del gobierno, sino que iban a ser los que cuidan y amparan a los demás, a los que sí están seguros. Y creo que al mismo tiempo, en ese momento, la subestimación política fue gigante. Ese es el momento en el que más militaron los militantes de Milei. La militancia salió y en vez de ir a una fiesta clandestina, salía a juntarse para hablar de Milei o para hablar y coincidir con él. Las primeras protestas, por decirlo así, después, repito, las ideas las discuto después. Porque yo me pregunto por la parte vital de las cosas, ¿no? No coincido en nada, pero las primeras protestas anti-cuarentena, coincidentes con las ideas superlibertarias, con Bolsonaro en su momento, después identificadas con Milei, fueron ahí. Le dio una vitalidad militante gigante. Gigante. ¿Y cómo leyó que hay cuerpos defraudados, cuerpos con broncas, cuerpos desesperados por una representación? ¿Por qué nadie más lo leyó? ¿Por qué estábamos todos cómodos en la nuestra? Hay una gran mala lectura de cosas. Cuando vos decís estábamos cómodos en la nuestra, ¿quiere decir que hay una fuerza política, en este caso el peronismo, que estaba sobreestatizada en su dimensión más subjetiva respecto de la gente? Y lo de Milei puede ser, aparte de una revancha generacional, una revancha de los informales de la pandemia. Bueno, sí. Yo en el primer video digo revancha generacional. Después lo explico un poco más, que los informales están claramente amparados solo por Milei. Claramente. El único que habló por los informales, de hecho fácticamente lo hizo, fue él. Diciendo desde que los manteros y la sala es un cuerpo productivo de emprendedores que él banca, así tal cual, que a mí me sorprendió. Yo no recuerdo otro político que lo dijo. Hasta él representa a los Rappi y a los pedidos ya de verdad. ¿Por qué no lo hace? Pero para vos, porque yo puedo pensar que los movimientos sociales hablan de los informales y nos dicen que hay 7 millones de excluidos que no van a entrar en el sistema de trabajo y demás. Para vos la conexión pasa por otro lugar, pasa por esas verdades que ellos expresan, ¿no? En el sentido de la libertad del tiempo, la no estatalidad. Eso, yo creo que lo que pasa... En ese lugar está la identificación más que en lo enunciativo. Claro, porque te puede hablar y decirte, y aparte en modo pedagógico, vos sos un informal, ¿no? Tenemos que incluirte al Estado, tenemos que incluirte a la formalidad, al trabajo en blanco, vos tenés que tener estos derechos, estos otros, enseñarte cómo tenés que laburar y cómo sos un laburante. Eso sería lo que haría, ¿no? Un militante en ese aspecto. Y Milei es más anárquico, ¿no? Es como... Y la anarquía nos gusta. La anarquía nos gusta, entendemos que tu laburo es vos tenés que poder emprender y yo no me voy a meter en cuanto vos no quieras que me meta. Si un personaje en el barrio, como dijimos antes, ¿no? Está defraudado porque el Estado solamente es un escollo para su reproducción económica, que venga alguien y te diga, nosotros te vamos a respetar y no te vamos a perseguir por esto, es clave en vez de decirte, no, te vamos a meter a la formalidad, vas a pagar más impuestos, Como alguien que vive con los derechos totalmente vulnerados por el Estado, porque vivís en un barrio de mierda, con la inseguridad del orto, con todo eso, va a aspirar a ser parte de esta formalidad. No tiene sentido, no tiene por qué quererlo. Si el Estado no está presente para las cosas necesarias para tu vida, ¿por qué tendría que estar presente solamente para ser un recaudador fiscal? Es una objeción a lo estatal y a la democracia fuerte. Y por eso me parece que es tan importante agarrar y discutirlo de verdad por fuera, o sea, obviamente todo el tiempo trayendo a Milei, pero por fuera de que sea Milei. Yo cuando fueron las PASO y cuando ganó la primera vuelta Massa, yo agarro y les digo, a mí no me importa si ahora gana Massa, porque en ese momento había como una cosa, ¿no? De que todos creíamos que iba a ganar Massa, por lo menos después del debate también, ¿no? Para mí, si ganaba Massa daba igual también daba igual, porque era como que gane Massa no significaba nada para mí. No significaba nada, las objeciones iban a seguir estando, la bronca iba a seguir estando y el movimiento iba a seguir estando. Y como mínimo la pregunta de dejar en la mesa, loco, esta democracia, este Estado está acá y funciona, iba a seguir estando también. Bien, para ir finalizando, yo te quiero preguntar, porque uno de lo primero que piensa, más allá de este análisis que fuimos haciendo, es, bueno, ¿cómo se revierte esta situación? Si yo te preguntara cuál sería para vos una política popular
justa y urgente en la dirección correcta, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podríamos...? Yo la verdad no tengo muy en claro esa respuesta y me parece un poco difícil e injusta darla. Sí creo que por un lado, esto es lo que podría pensar un poco. La respuesta está por fuera de lo estatal hasta el momento en el que, ¿no? En el que encontremos una representación estatal de nosotros. Pero creo que la respuesta está en... Hay que cambiar las dinámicas en las que creíamos que hacíamos política, en las que creíamos que militábamos, en las que creíamos que íbamos a enseñar cómo no votar y empezar a transitar las vidas que nos tocan y la calle que nos toca, con la posibilidad de que la calle se equivoque o no. Hay que agarrar y entender que la militancia, creo, no es agarrar y reproducirte a vos mismo en el otro, sino agarrar y entender eso para vos mismo ser alguien. Y creo que si más o menos entendemos eso, como mínimo va a haber una conciencia política un poco más alegre. Bueno, Pablo, gracias por conversar este rato y nos seguimos encontrando. Dale, nos seguiremos encontrando.